Nunca olvidaré el día en que decidí dejar de ser tímido. Era una tarde común, una de esas donde sientes que todo sigue su curso con normalidad. Pero algo en mí cambió. Estaba cansado de pasar desapercibido, de no atreverme a hablar con esa chica que me resultaba interesante, que siempre me llamaba la atención. Lo que sucedió después fue tan inesperado que cambió mi perspectiva para siempre. Y hoy quiero contarte cómo ese simple acto de valentía transformó mi vida y cómo puedes hacer lo mismo para superar tu timidez y atraer a esa persona especial y que te resulte interesante. La timidez es un obstáculo, eso no cabe duda, con la que muchos lidiamos a diario, especialmente cuando se trata de hablar con alguien que nos atrae, que nos resulta interesante y atractivo o atractiva. Esa sensación de nerviosismo, la voz que se quiebra, las manos sudorosas, estás temblando, estás todo nervioso, con ansiedad, todo nos parece conspirar a nuestra contra, ¿ok? Nos paralizamos ante la idea de ser rechazados o de hacer el ridículo, ¿ok? Lo que nos lleva a quedarnos en silencio, no tomar acción y perder oportunidades de conectar con personas interesantes y maravillosas. Es muy frustrante, es muy frustrante. Ese día me di cuenta de algo sumamente crucial. La única manera de vencer la timidez es enfrentándola. No hay otra solución, no hay otro camino. En lugar de pensar que todo lo que podría salir mal, decidí enfocarme en lo que podría ganar, en las cosas positivas. Tuve una perspectiva positiva. No fue fácil, no te voy a mentir, pero me propuse hablar con ella de manera genuina, sin máscara, sin fingir algo que no soy, simplemente siendo yo mismo. Y aunque sentía los nervios de una forma increíble, a flor de piel, lo hice simple, ¿sabes? Lo hice simple. Tomé acción, por pequeña que parezca, y la clave es esa. La clave para superar la timidez y atraer a la persona que te interesa, el primer paso es tomar la acción, ¿ok? Y mostrarte genuino con el miedo que tengas, inseguridad. Lo importante es tomar acción. Es importante entender que al igual que yo, tú también puedes lograrlo. La timidez se alimenta del miedo al rechazo y la inseguridad. Pero cuando decides actuar a pesar de esos miedos, te das cuenta de que no eres tan vulnerable como tú lo pensabas. Al hablar con confianza, aunque sea forzado al principio, tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal se van a alinear a tu favor. Tu postura se vuelve más firme, tu mirada más segura y tu voz más clara. ¿Ok? No se trata de convertirte en alguien que no eres, sino en la mejor versión de ti mismo. Esa que está oculta dentro de ti, debajo de esa timidez. Okay. Sé que puede sonar difícil, pero créeme, es más sencillo de lo que tú piensas. La clave está en dar el primer paso, en arriesgarse al hablar con esa persona sin preocuparte tanto por el resultado. Cuando dejas de pensar en las posibles consecuencias negativas y te enfocas en ser auténtico y comienzas a proyectar una confianza que resulta irresistible y atractiva. Recuerda, la atracción no solo depende de las palabras que dices, sino de cómo las dices, de la seguridad que transmites con tu presencia. Mira, ese día me acerqué a ella y con el corazón latiendo a 1.000.000 por hora, a 1.000 por hora. Estaba sumamente nervioso. Le dije algo sencillo, algo sumamente honesto. No fue una frase de película o algo inventado. Solo una conversación normal, ¿ok? Pero desde el primer momento noté algo diferente en su reacción. Sonrió de una manera que nunca había esperado o que nunca había visto. Fue en ese momento cuando comprendí que había dejado de ser invisible. Mira, fue algo increíble. Es que al dejar de lado mi timidez, había logrado captar su atención de una manera auténtica. Es impresionante, en serio. Te invito a que lo intentes hoy mismo. Piensa en alguien con quien te gustaría hablar, alguien que te genera interés, alguien que te atraiga, pero que la timidez te ha impedido acercarte a esa persona. Ahora visualiza la conversación.
pero de manera positiva, obviamente. No te preocupes por tener las palabras perfectas, solo enfócate en ser tú mismo y proyectar y visualizar esa conversación de manera positiva. En proyectar esa confianza que todos tenemos por dentro, hasta tú también la tienes, y hazlo y te aseguro que te sorprenderá los resultados. Lo importante, toma acción y visualiza la conversación, el contexto, la experiencia de una forma positiva. La timidez no define quién eres. Esto es una frase muy importante que debes recordarte todos los días. Ni te limita en tus relaciones. Si yo pude superar ese miedo y captar la atención de las personas que me gustan, que me interesan, que me atraen, tú también puedes hacerlo. Claro que sí. Se trata de dar el primer paso, de atreverse a ser auténtico y de permitir que tu verdadera confianza y tu verdadero ser salgan a la luz y destaquen y brillen. Así que la próxima vez que sientas esos nervios, recuerda que son solo una señal de que estás a punto de hacer algo grande, algo increíble, algo que marca un antes y un después en tu vida. Atrévete y verás cómo tu vida cambia de una manera increíble, de una manera impresionante e inesperada. Toma la decisión de ser diferente y marcar tu futuro, marcar el destino que tú quieres vivir y la experiencia y los resultados que deseas.